positiva. Inició tratamiento con metformina hace 6 meses, sin mejoría significativa. Tenemos la hemoglobina glicosilada que está en 8.2. Nos da el valor del péptido C, bueno, solamente indica que está bajo. Es el resultado positivo para anticuerpos anti-GAP. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? A ver, chicos, me gustaría ir viendo sus claves en el chat, por favor. Una cosita más antes de continuar, como estoy aquí en mis Zerons, a veces el internet se me entrecorta, entonces si se corta, por favor me mandas un mensajito para volver a presentar. Ya, listo. Ya, entonces quedo pendiente a ver en el chat para que me vayan poniendo sus claves. Tenemos, miren aquí, un paciente de 52 años y nos indica dos síntomas importantes, que es la polidipsia y la pérdida de peso. Más o menos estos dos síntomas, ¿a qué los oriento? Polidipsia y pérdida de peso. No sé si recuerdan los signos de las 4P que vemos en la diabetes. Me podrían ir poniendo en el chat cuáles son los otros dos signos que podemos ver en signos de catabolismo, aparte de la polidipsia, aparte de la pérdida de peso. Empiezan con P. A ver, ¿cuáles son los otros dos? Ajá, muy bien, Leonardo, las dos P de la diabetes. ¿Cuáles son las otras dos P? Esta es polidipsia. ¿Qué más tenemos ahí? Aparte de la otra P de pérdida de peso. Muy bien, tenemos, ajá, la poliuria y la polifagia. Cuando nosotros hablamos de poliuria, o sea, cuantitativamente, cuando nosotros consideramos, porque sabemos que en medicina nada es subjetivo, tratamos siempre de que sea un valor objetivo, tratar de cuantificar. Cuando nosotros hablamos de poliuria, o sea, cuántos cc, por decirlo así, o cuántos litros tiene que orinar el paciente para nosotros considerar un cuadro de poliuria. A ver, ahí los veo en el chat. Más de, muy bien, Héctor, ajá, más de 3 litros. ¿Y oliguria? ¿Cuándo hablamos de oliguria? O sea, lo contrario, por decirlo así, en el pacientito. Cuando hablamos de oliguria, tenemos los otros dos términos que son oliguria y son anuria, ¿no? ¿Por qué es importante también saberlo? ¿Por qué? Porque la enfermedad renal es una complicación de la diabetes. Entonces hay la enfermedad renal como complicación microvascular de la diabetes. Entonces es importante también no solo saber poliuria, sino también los otros términos que nos definan. Muy bien, José, muy bien, Alice, muy bien, Leonardo. Es menos de 400, ¿no? Menos de 400. Y una anuria consideramos menos de 100. Ahora, también se puede cuantificar con el cc hora, o sea, cuando consideramos oliguria menos de 0.5 cc kilo hora, ¿no? De orina. Y en el caso de anuria, 0.1 cc kilo hora, ¿no? Entonces, eso nos va a permitir definir el estadio de enfermedad renal que tenga mi paciente, ¿ya? Entonces, importante estas definiciones. Polifagia también, ¿qué nos va a decir el paciente en este caso? Nos va a decir que a pesar que él come, no se llena, o sea, no se satisface, a pesar que él come, sigue teniendo hambre. Polidipsia también, a pesar de que él toma agua, pues no se sacía y tiene más esa sensación. Incluso algunas literaturas también tratan de cuantificar la polidipsia cuando ellos consumen más de 3, 4 litros al día, ¿no? Y estos 4P son signos de catabolismo, ¿no? A ver, acá lo voy a poner. Estos son signos de catabolismo. ¿Qué quiere decir catabolismo? Es el proceso que nosotros vemos, proceso metabólico, que da de unas moléculas complejas, da moléculas mucho más simples. ¿Qué pasa en el caso de la diabetes? Nosotros vamos a ver estos 4 características. ¿Por qué se da la poliuria, por ejemplo? Porque nosotros tenemos aquí a nivel, tenemos la nefrona, acá está el túbulo, no soy muy buena dibujando, pero ahí vamos, el túbulo contorneado proximal, ¿no?
el 100% de glucosa se reabsorbe a nivel del túbulo contorneado proximal. ¿Me pueden decir los receptores que permiten la reabsorción de glucosa a este nivel y que son un punto de farmacología importante y que lo vamos a ver más adelante? ¿Cuáles son esos receptores que vemos aquí y que los vamos a ver afectados y nos va a dar justamente la poliuria en el paciente? Muy bien, César y Daniel, ¿no? Son los receptores SGLT2, ¿ya? Son los SGLT2. Hay el 2 y hay el 1 a este nivel. Pero el 90% de la absorción de glucosa es por los SGLT2, ¿ya? El 10% se puede dar por el SGLT1. Por eso es que este es un punto de fármaco importante, porque como podemos ver, el mayor porcentaje de glucosa se reabsorbe a este nivel. Entonces, ¿qué pasa en un paciente diabético? El punto máximo de absorción que vamos a tener a este nivel es de 180 miligramos por decilitros de glucosa. Entonces, si se supera ese límite de glucosa, ¿qué va a pasar? O sea, los receptores van a estar ocupados y ya no va a permitir de que pueda reabsorberse más glucosa. Entonces, ¿qué va a pasar? La glucosa se va a ir perdiendo en la orina. Y la glucosa es un osmolito. Entonces, como es un osmolito, ¿qué hace? Jala agua. Y como jala agua, que da la poliuria y empieza esa necesidad de poder orinar más. Entonces, cuando se da la poliuria, ¿qué hace? Que se estimule el centro de la sed a nivel del hipotálamo. ¿Por qué? Porque el paciente va a llegar a deshidratarse. Entonces, fisiológicamente, nuestro organismo, ¿qué es lo que hace? Tratar de estimular al hipotálamo para que empiece a consumir más agua. Por eso es la polidipsia, ¿ya? Y en el caso de aquí, vamos a ver, como decíamos, signos de catabolismo. ¿Por qué? En el caso, bueno, lo vamos a ver un poquito más adelante, pero en el caso de la insulina tenemos una imagen un poquito más explicativa, pero para que me entiendan estas 4P que se está dando, la insulina es una proteína anabólica y anticatabólica, anabólica y anticatabólica. Entonces, lo que hace la insulina es tratar de almacenar y evitar que se degrade todo. Entonces, ¿qué hace la insulina, por ejemplo, con las proteínas? Estimula la síntesis de proteínas, ya estimula la síntesis de proteínas, estimula la síntesis de glucógeno y también favorece la lipogénesis, ¿ya? Entonces, todo lo que sea almacén, acá lo vamos a poner lipogénesis, todo lo que sea almacén es dado por la insulina. Pero ¿qué pasa en los casos de diabetes? Nosotros sabemos los dos grandes grupos, ¿no? Que son la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2. En la 1 que hay una ausencia absoluta de insulina y en la tipo 2 que es relativo por el cuadro de la resistencia a la insulina, que ya lo vamos a explicar, ¿ya? Pero en ambos casos hay un déficit de la acción de insulina. Entonces, ¿qué pasa? Ya no se va a dar esta síntesis, más bien lo que se va a dar es degradación. Por eso les decía que son signos de catabolismo. De estas moléculas van a degradarse a moléculas más pequeñas. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, con las proteínas? Hay un cuadro de proteólisis, ¿no? Proteólisis, entonces, ¿qué hace en el paciente? La proteólisis que no permite ya el almacén de estas proteínas. ¿Por qué? Porque estas proteínas se van a utilizar en el proceso de gluconeogénesis. ¿Alguien recuerda qué es la gluconeogénesis? Es un término muy importante y que lo vamos a ver en los mecanismos de acción. Ahí por el chat voy viendo, no, todavía no me contesta. Pero en el caso de gluconeogénesis nos dice neo, o sea, la nueva formación de glucosa a partir de otros sustratos, como por ejemplo las proteínas. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando hay déficit de insulina? Empiezan los cuadros de degradación de proteínas y eso me va a ocasionar la pérdida de peso inexplicable en mi paciente, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque va a tratar de obtener otras fuentes de glucosa, porque no está utilizando la glucosa adecuadamente, porque no hay la insulina adecuada, ¿ya? Entonces, por eso me hay pérdida de peso en el paciente. Y como nuestro cuerpo no puede utilizar adecuadamente la glucosa, ¿qué es lo que va a hacer? Va a
va a estimular al centro del hambre del hipotálamo para que coma más, para que tenga más glucosa y para que puedan cumplir sus funciones. Entonces, esos son los 4 signos del catabolismo, pero no solamente los vamos a ver en la diabetes tipo 1, en la diabetes tipo 2, también se ve en la diabetes insípida, lo vemos en hipercalcemia, por ejemplo, ¿no? O, por ejemplo, en los casos de hiperglicemia por el uso de corticoides, también se pueden presentar estos signos de catabolismo, ¿ya? Entonces, pero estas 4 P más nos van orientando a un caso de diabetes, ¿no? Entonces, bueno, las claves no nos ayudan mucho porque todas son de diabetes, ¿no? Entonces, tenemos un pacientito de 52 años. ¿Qué más nos orienta eso? ¿Una diabetes tipo 1 o una diabetes tipo 2? A ver, los voy viendo en el chat. O sea, según el cuadro característico, ¿cuál nos orienta más? En el caso, mientras me van escribiendo ahí en el chat, claro, ¿no, César? La diabetes tipo 2 es un poco más característico. ¿Por qué? Porque en el caso de la diabetes tipo 1 es una enfermedad autoinmune. ¿Recuerdan qué tipo de hipersensibilidad es la diabetes tipo 1? ¿Qué tipo de hipersensibilidad? ¿Se acuerdan? Tenemos la 1, la hipersensibilidad tipo 1, que es por, ¿se acuerdan? Ahí los voy viendo en el chat. Hay que tratar de integrar todos los conceptos que tengamos para que se nos fije un poquito más. Mientras más interrelacionemos va a ser mucho mejor. Muy bien, Luis Felipe, ¿no? Para las alergias, cuando hay interacción con la IgE, ¿no? En el caso del 2, más tenemos con qué IgE? IgG, IgM, ¿ya? Mientras ahí van escribiendo en el chat. IgG, IgM lo vemos en los casos de anemia hemolítica, por ejemplo, ¿no? En el caso de la hipersensibilidad tipo 3, son por los complejos de hipersensibilidad, los casos clásicos con el lupus. Y en los casos de tipo 4, son las que se dan hipersensibilidad por células B y T, ¿no? Entonces, ¿cuál es esta autoinmune y la diabetes tipo 1? ¿En cuál de estos 4 se encuentra? A ver, ahí los ven en el chat. Ahí los voy viendo en el chat. ¿Cuál tipo de hipersensibilidad consideramos la diabetes tipo 1? A ver, chicos. Muy bien, Leonardo. Muy bien, ¿no? Es la diabetes, es una hipersensibilidad tipo 4, porque ya vamos a ver que se está mediada por las células T y las células B. Principalmente esta tiene 2 picos. El pico número 1 es a la edad de 4 o 6 años. Y el segundo pico lo encontramos a los 10 y a los 14 años, ¿ya? O sea que es una edad bastante joven en la que ya me está dando indicios y estos 4 síntomas característicos. O sea, ¿y este pacientito qué edad tiene? Tiene 52, ¿ya? Entonces, en la diabetes tipo 1, lo clásico que ustedes van a ver en la literatura son estos 2 picos, a los 4 o 6 añitos y a los 10 y 14 años. En cambio, en la diabetes tipo 2, pues es más, generalmente, no en todos los casos, más de 35, ¿no? Pero vamos a ver que tiene mucha interacción con factores ambientales, con el peso, la alimentación y todo eso que ya vamos a ver. ¿Ya? Entonces, si el pacientito tiene 52 años y tiene síntomas, bueno, de diabetes, por la edad me orientaría a una diabetes tipo 2, ¿cierto? Entonces, por eso es de que justo aquí iniciaron tratamiento con metformina. Hace 6 meses dice que ha tenido ese tratamiento, sin embargo, no ha habido mejoría en el paciente. Entonces, como no ha habido mejoría y el médico que lo evaluó, pues pensó también en esta primera posibilidad, entonces lo inició metformina, pero la metformina tiene un efecto importante. Este de aquí me baja 1 a 2% la hemoglobina glicosilada, entonces aún está bastante elevadita. ¿Cuánto es el punto de corte para yo hacer diagnóstico de diabetes? De la hemoglobina glicosilada, a ver, ahí los veo en el chat. A ver, chicos. A ver, ahí los voy viendo. ¿Cuánto es el punto de corte? ¿Se acuerdan?
Así se equivocan, no importa, ahí lo vamos viendo. Muy bien, Héctor, muy bien, José, Marco, Leonardo, Daniel, ¿no? 6.5 es para el diagnóstico. Para el diagnóstico es más de 6.5. Pero para yo hablar que mi paciente está controlado, ¿cuánto debe ser la hemoglobina glicosilada? O sea, esto es para diagnóstico, sí. Pero yo debo ver también cómo voy a ir controlando metabólicamente a mi paciente. Entonces, ¿cuánto es el punto? Y justo esa pregunta vino en el examen SERUMS de este año. Vino cuánto era el punto de corte para evaluación mensual, no la evaluación, no mensual, la evaluación metabólica de mi paciente con diabetes. O sea, cuánto considero yo para decir que mi paciente está controlado. A ver, no. En un paciente con diabetes es 7. O sea, en un paciente con diabetes es 7. Los valores que me has dado de 5.7 o 6.5 hablamos de una prediabetes. O sea, para decir que está controlado, en un paciente que ya tiene diabetes, tiene que ser ay, me confundí aquí, menos de 7, ¿ya? Menos de 7, lo dice el ADA y también la guía peruana, que está un poquito desactualizada, pero sí da la cifra. Ya eso fue pregunta de examen SERUMS para los que estén próximos a darlo o bueno, unos añitos ¿ya? Entonces, bueno, nos da aquí la hemoglobina glicosilada, aparentemente 6 meses de manejo de tratamiento, pero no ha bajado, no está controlando el paciente. Y nos dice aquí dos valores importantes. Nos da el péptido C y nos da anticuerpos. Como ve que no está controlando, entonces el médico decide dosarle el péptido C y los anticuerpos, antiGAP. ¿Me pueden decir el péptido C para qué nos va a servir en este caso? El péptido C. El péptido C, bueno, voy a buscar con espacito, pero acá en el péptido C nos permite, el péptido C nos va a permitir saber, por decirlo así, el nivel de secreción de la insulina, porque la insulina se utiliza rápidamente. Entonces, ¿qué nos permite cuantificar o qué nos permite ser un marcador de la secreción de insulina? Es el péptido C, ¿ya? Entonces, en los casos de diabetes tipo 1, que hay un déficit absoluto de la secreción de insulina, entonces el péptido C tiene que estar bajo. Incluso el ADA considera ya un valor menos de 200. No, acá no nos cuantifican, pero sí nos dice que está bajo, ¿ya? Vamos a ver un algoritmo que sí lo pone los valores el ADA. Y el otro es la creación de anticuerpos anti-TAT, ¿no? Entonces, es importante saber cuáles son los anticuerpos que se producen en la diabetes tipo 1. A ver, ¿me pueden ir poniendo en el chat? Ahí muy bien, César, que me estaban diciendo, y ahí también, ¿no? Para medir el nivel de secreción de insulina, ¿no? Es como un marcador que nos va a permitir ir cuantificando, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los anticuerpos que se producen en la diabetes tipo 1? A ver, ahí los voy viendo en el chat cuáles son. Tenemos a los ICA, a los IA también se llama, y a los gas, ¿no? Que es lo que nos está presentando. A ver, ya. Los ICA, ahí vayan escribiendo, ya chicos, yo estoy viendo el chat aquí en mi tablet. Ya, entonces tenemos los ICA que son los autoanticuerpos contra las células de los islotes. Este es de los islotes y este es autoanticuerpos contra la insulina. Este es el IA. Y este de aquí es los autoanticuerpos contra el glutamato descarboxilasa. ¿Ya? Entonces, son 3 clásicos anticuerpos que son preguntas de examen. También es importante que lo sepan. ¿Cuáles son los primeros que se elevan en un paciente con diabetes tipo 1? Son estos de aquí. ¿Ya? Son los autoanticuerpos contra los islotes, los ICA. Estos son los primeros que se elevan. Sin embargo, lo que indican las guías es de que el que se dosa es justo este, el anti-GAP, ¿no? Que son los anticuerpos contra el glutamato descarboxilasa, ¿ya? Entonces, estos son los que se dosan según la literatura. Pero los primeros que se elevan son los ICA, que son contra los islotes, ¿ya? Entonces, nos dice aquí el casito
que el paciente tiene péptido C bajo y que tiene anticuerpos positivos para GAP. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí? Que el paciente tiene una diabetes tipo 1, ¿sí o no? Nos dice que es una diabetes tipo 1 por todas las características que nos está indicando. Sin embargo, como yo les comenté aquí, hay dos picos de inicio de enfermedad, que es a los 4 y 6 años y a los 10 y a los 14 años. ¿Y este paciente qué edad tiene? Tiene 52 años. Entonces, entraría en el grupo de el HADA. ¿Qué es el HADA? A ver, ¿alguien me puede poner ahí en el chat? ¿Se acuerdan qué es el HADA? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan qué es el HADA? Leonardo dice, pero tiene tratamiento que no termina. ¿A qué te refieres más o menos? ¿Qué tipo de diabetes? O sea, antes se consideraba el HADA como una diabetes 1.5, una diabetes autoinmune del adulto, ¿no? O sea, que era un cuadro de diabetes tipo 1, pero que se presentaba en una edad adulta, como vemos en este pacientito. Ahora lo que dice el HADA es de que justamente esta clasificación del HADA se va a encontrar dentro de la diabetes tipo 1. O sea, ya lo está enmarcando dentro de este cuadro de diabetes tipo 1. Ya no lo separa como una clasificación específica como el HADA, pero este casito sí hace referencia al HADA, ¿ya? Que es la diabetes autoinmune latente del adulto. Porque como vemos, cumple todos los criterios de diabetes tipo 1, pero no está entre los picos clásicos que nosotros vemos de diabetes, ¿no? Sino lo encontramos ya en una edad adulta, por eso es que se llama así, ¿no? La diabetes autoinmune latente del adulto. Pero ahora antes así venían las preguntas porque se encontraba como, por decirlo así, una clasificación subaparte, un subtipo, ¿no? Pero ahora está dentro de la diabetes tipo 1, también lo ha marcado la guía del HADA en la última actualización que ha hecho, ¿ya? Ahora, acá tenemos también el MODI. El MODI, ¿se acuerdan qué son? Es igual, ¿no? Vamos a ver que es parte de los tipos de diabetes monogénica que a veces no se habla mucho. Y en la diabetes monogénica es porque va a haber alteración de un gen. Y ahí nosotros en la diabetes monogénica vamos a encontrar dos tipos, que es la diabetes neonatal, que lo vamos a presentar en bebés menores de 6 meses, y en el caso del MODI, que es los pacientes que tienen diabetes, pero en inicio de la madurez, es decir, vamos a considerar cuando el grupo de edad sea menos de 25 años. ¿Ya? Entonces, como no se encuadra en este casito, en este paciente, pues la clave sería el HADA, ¿no? Pero ahora sabemos que es parte de un cuadro de diabetes tipo 1. También hay un tipo de diabetes relacionado a la pancreatitis, que lo vamos a ver en el próximo cuadrito, que se habla como una diabetes tipo 13, ¿no? Aquí tenemos entonces, es una claro, así como decía Leonardo, ¿no? Es como una combinación por la edad que se presenta a una edad adulta, pero tiene todo lo clásico de una diabetes tipo 1, que es autoinmune, los anticuerpos, el péptido C bajo, ¿no? Entonces ahí llamamos. Entonces aquí tenemos la clasificación de la diabetes. Clásicamente nosotros lo conocíamos como los dos grandes grupos, ¿no? Una diabetes tipo 1, que era el autoinmune, que ahora encontramos el HADA y justo lo estoy especificando aquí por la pregunta, y la diabetes tipo 2, ¿no? Pero ahora enmarca mucho más clasificación de la diabetes. Hablamos también de la diabetes gestacional, que lo vamos a encontrar en el primer y segundo trimestre de gestación. ¿En qué semanas de gestación yo voy a buscar diabetes gestacional en mi paciente? En mi gestante. Porque si en el primer trimestre yo le diagnostico diabetes, eso ya no es diabetes gestacional. Eso ya es una diabetes mellitus tipo 2, ¿no? O sea, una previo a la gestación. Yo tengo que diagnosticar a mi paciente en el segundo y tercer trimestre para yo hablar de una diabetes gestacional. ¿En qué semanas es? Ya, José me dice 28 semanas, ya. Es entre las
24 y 28 semanas, ¿no? ¿Y qué test usamos ahí? El test en ayunas, ¿cuánto debe ser mayor? ¿Cuánto es el valor mayor en una gestante? Para yo hablar de diabetes. Eso lo preguntan también bastante en las visitas. Ya, José me dice 95, ya, es mayor de 92, por ahí nomás estamos, ¿ya? Mayor de 92, el test en ayunas, ¿ya? Entonces es entre 24 y 28 semanas, ¿por qué? ¿Por qué va a aumentar en una gestante en estas semanas que me produzca resistencia a la insulina y me genere diabetes? A ver, ahí los veo en el chat. ¿Qué es lo que aumenta en estas 4 semanitas en mi gestante que me va a producir una resistencia a la insulina? A ver, ahí los voy viendo. Es el lactógeno placentario, ¿ya? Entonces, como me aumenta el lactógeno placentario, se ha visto la propiedad de que este lactógeno placentario tiene la propiedad de aumentar la resistencia a la insulina. Y es justamente en estas 4 semanas que se da su mayor producción y hay mayor riesgo. Por eso es de que el test se tiene que hacer el diagnóstico en estas semanas idealmente, porque es el periodo de mayor resistencia a la insulina en una gestación, ¿ya? Entonces también el ADA lo pone como una clasificación aparte, ya no de diabetes tipo 1 y tipo 2, sino también diabetes gestacional, por las complicaciones posteriores y el manejo que va a tener. Porque, por ejemplo, en la diabetes gestacional, ¿cuál es el manejo de elección? Acá pregunta de examen. ¿Son los antidiabéticos orales o hablamos de la insulina? En la diabetes gestacional el manejo es totalmente diferente. O no totalmente diferente, pero el enfoque sí es diferente, por eso es importante el diagnóstico también. ¿Con qué se hace el manejo? A ver, ahí los voy viendo en el chat. Es de frente a la gestante, el manejo es con insulina. ¿Por qué? Porque la insulina no atraviesa la placenta, entonces no le va a producir efectos adversos al bebé. Entonces el manejo de elección en la diabetes gestacional no es con metformina, no es con los otros antidiabéticos que vamos a ver, sulfonylureas, no, ya, entonces es con insulina, ya. Y bueno, acá también nos da otros tipos específicos de diabetes, que es lo que les estaba comentando. La diabetes monogénica, tenemos la neonatal, que se da en el diagnóstico en menos de 6 meses, y aquí hay varios genes implicados. Vamos a ver una tablita en la que están un montón de genes implicados y que tiene que hacerse un análisis genético cuando ya presente estos síntomas en bebés menores de 6 meses, ¿no? También acá está lo que estábamos hablando del MODY, y el diagnóstico aquí es en menores de 25 años, ¿no? ¿Ya? Hablamos también de las enfermedades exocrinas del páncreas, la fibrosis quística, la pancreatitis, tanto la aguda como la crónica, o si hay una pancreatectomía. También acá creo que lo puse aquí, ¿no? Una pancreatectomía, algún traumatismo, una neoplasia que implique también una enfermedad en el páncreas, también puede producir diabetes, ¿ya? Pero eso es una clasificación aparte. Incluso se puede inducir por fármacos, el uso de glucocorticoides. Aquí les voy a contar en mi serum, los pacientitos están bastante acostumbrados a que se les pongan ampollas de dexametasona por un resfriado. Yo sé que no se debe indicar, no se debe poner, pero justo me vino una semana pasada una paciente diabética para su control y se había puesto 2 ampollas de dexametasona. Imaginen cuánto estuvo su glucosa. Estuvo en 316. O sea, ya para hacerme una cetoacidosis diabética. ¿Por qué? Porque aquí lo usan como si fuera diario, si fuera para el resfriado. He tratado de conversar con ellos para que no se me pongan así nada más cuando ustedes estén en sus serums. También no dejen, ellos a veces vienen con la idea de que quiero tal ampolla y tienen que ponerme tal ampolla y no porque tiene reacciones adversas, tiene complicaciones. Y por ejemplo esta pacientita que les comento me elevó a 316 la glucosa. O sea, ¿por qué? Porque he estado utilizando ya 2 días seguidos ampollas de dexametasona. ¿Cuánto me puede elevar un corticoide la glucosa de 50 a 150 en un paciente diabético? Entonces,
Hay que tener cuidado cuando administramos fármacos, algún medicamento en nuestros pacientitos y explicarles, ¿no? Explicarles de que no se pueden automedicar, ¿ya? Entonces aquí, por ejemplo, para que se les quede el uso de corticoides, eleva también la glucosa, hace periodos de hiperglicemia, ¿ya? En los casos de cortisol, ¿no? Que aumentan en zonas de estrés, cuando estamos frente a exposición a algún tipo de estrés físico, aumenta el cortisol y aún hay periodos de hiperglicemia, ¿no? Pero o sea, eso no me va a ocasionar diabetes, sino ya es un uso crónico de estos, ¿no? También personas con VIH o post-trasplantados también me pueden llegar a ocasionar una diabetes, por eso es de que a ellos, por ejemplo, se les hace un control anual de los test que ya vamos a ver, ¿no? Aquí también les he puesto qué tipo de endocrinopatías, como vemos el síndrome de Cushing, hipertiroidismo, ¿no? Van a ser hormonas que me van a estimular un aumento de la producción de glucosa, ¿no? De periodos de hiperglicemia. Si son de forma crónica o de forma continua, pues me pueden ocasionar diabetes. Esa es la otra clasificación que ha dado el lab, ¿no? Acá están los fármacos que también me pueden ocasionar diabetes y algunos síndromes genéticos, ¿ya? Ahora, entonces, en nuestro casito teníamos un paciente con una diabetes tipo 1, ¿no? En una diabetes tipo 1 sabemos que es un cuadro de hipersensibilidad tipo 4, como ya lo vimos. ¿Por qué? Porque están involucrados linfocitos T y linfocitos B. ¿Cuál es el desencadenante? Porque, por ejemplo, como yo les expliqué, el pico de enfermedad es todavía a los 4 o 6 añitos. Ese es el primer pico. Y el segundo pico lo tenemos entre los 10 y los 14 añitos, ¿no? Entonces, ese es el segundo pico, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que desencadena? Lo que implica en caso de la diabetes tipo 1 son factores ambientales, factores genéticos, como vemos aquí, inmunológicos. Entonces, el factor ambiental, en este caso, se habla de una infección viral. ¿Qué virus me pueden desencadenar la diabetes tipo 1? A ver, ahí los voy viendo en el chat. ¿Qué tipo de virus ustedes conocen, han leído que me puede desencadenar la diabetes tipo 1? Los más conocidos. El virus de Coxsackie, ¿ya? El Coxsackie B1, el B4 y B5, lo mencionaba Abdul, ¿ya? El B4, el B5, también hablamos, este es un tipo de enterovirus, también incluso ha habido estudios que evalúan que el COVID-19 también, el COVID-19, el citomegalovirus, son virus que van a llegar a desencadenar. ¿Por qué? Porque aquí vamos a ver su función. A ver, vamos a agrandar un poquito. Muy bien, Leonardo, ¿no? El Coxsackie B, como decía. Entonces, aquí vemos la entrada del virus. Es la fisiopatología última que he encontrado. El virus, como podemos ver aquí, ¿qué es lo que va a ocasionar? El virus va a provocar la activación de receptores tipo TOL. Los de tipo TOL van a producir, no puedo escribir aquí, ¿no? Bueno, en el caso del virus, activa los receptores tipo TOL. Los de tipo TOL, ¿ya? Y estos de aquí van a producir un aumento del interferón gamma. Y este de aquí es lo que va a activar a las células B, que es lo que vamos a ver aquí. Ahorita logrando un poquito. Entonces, aquí a las células B, ya, a las células B, como vemos aquí, para que empiecen a expresar el HLA. Entonces, en el caso, aquí los virus van a interactuar, pero en las células B las células beta, pues, ¿no? Del páncreas, a nivel de los islotes, van a hacer que se produzca esta HLA, y esta HLA lo que va a hacer es producir que esta célula estresada, esta célula beta, como podemos ver aquí, pues me empiece a estimular a las células B que me empiecen a producir estos fragmentos de los islotes. Entonces, estos fragmentos de islotes, como vemos aquí, forman parte de epítopos y van a hacer que las células B se conviertan a las células plasmáticas y me formen autoanticuerpos. O sea, a este nivel va a haber un fragmento de estos islotes. Y estos islotes son los que van a funcionar aquí como
cuerpo para que las células B me formen autoanticuerpos contra esto. O sea, contra los islotes, que es la primera autoanticuerpo que yo les comentaba que se producía, ¿no? Entonces, aquí es donde nosotros vemos a nivel de los linfonodos pancreáticos, que es donde se va a empezar la producción de autoanticuerpos. Pero eso es todo por la activación o por el inicio de una infección viral, ¿no? Entonces se empiezan a producir estos autoanticuerpos, como podemos ver aquí en el paciente. Entonces, si hay estos autoanticuerpos que van a empezar a hacer autodestrucción de las células betas, y por lo tanto, si nosotros sabemos que estas células betas son las encargadas de producir la insulina, pues va a haber un déficit absoluto de insulina, ¿no? Entonces, ¿cuál es la complicación aguda? Por ejemplo, la cetoacidosis diabética, ¿qué es más frecuente que se dé? ¿En los diabéticos tipo 1 o en los diabéticos tipo 2? ¿En cuál de los dos? A ver, ahí los voy viendo. La cetoacidosis es en los diabéticos tipo 1 justo por esto, porque es absoluta la deficiencia de insulina que encontramos. En la diabetes tipo 2 es relativa, o sea, sí va a haber un poco de producción de insulina, pero aquí no. ¿Por qué? Porque hay una destrucción total por estos autoanticuerpos que se están produciendo. ¿Ya? Entonces, ellos están más predispuestos, incluso el diagnóstico se da cuando ellos presentan estos cuadros de cetoacidosis. O sea, ellos debutan con cetoacidosis y ahí es cuando se les hace el diagnóstico de diabetes tipo 1, porque tienen un mayor riesgo. O sea, nosotros quizás en el hospital hemos visto más que la cetoacidosis lo presentan los diabéticos tipo 2, ¿y es por qué? Porque más frecuente es el diabetes tipo 2. O sea, hay más población con diabetes tipo 2 que con diabetes tipo 1. Acá, como vemos, el 10%. ¿Se me fue el internet o sí me escuchan? Ah, ya, porque mi tablet se me fue. Ya no veo el chat. Ya, bueno. En el caso de la diabetes tipo 1, como les decía, es solamente el 10% de todos los diabéticos. O sea, el porcentaje del total es muy poquito. Según los últimos reportes, hay 384 millones de pacientes diabéticos. O sea, la prevalencia es bastante alta. Bastante alta. Y de esta cantidad solamente el 10% representa la diabetes tipo 1 y el 90% es la diabetes tipo 2. Entonces es importante sí que conozcamos ambos tipos de diabetes, pero este es un poquito menos frecuente y sí hay mayor riesgo. Estos debutan con cetoacidosis, ¿ya? Entonces eso quería explicarles aquí. Y bueno, aquí teníamos el cuadrito de clasificación para ver respecto a lo que habíamos visto el casito anterior. En un paciente que sospechamos con diabetes tipo 1, tenemos que hacer el dosaje de los anticuerpos, ¿ya? En el caso de que salgan positivo para los islotes, se hace el diagnóstico. Y en el caso de que no me descarta el diagnóstico, porque como vemos aquí, el ADA nos dice que incluso el 5 al 10% de los pacientes con diabetes tipo 1 no tienen anticuerpos para dosar. Entonces, si tiene la clínica y me cumple con el rango de edad, vamos a ver justo qué hace la clasificación para el rango de edad. Entonces, si tiene la clínica una cetoacidosis, yo le doy anticuerpos y no cumple, vamos a ver la edad de mi paciente. Si es menos de 35 años, voy a ver si tiene criterios para una diabetes monogénica. Cuando yo hablo de una diabetes monogénica, las dos que decíamos, ¿cuáles eran las dos que decíamos de diabetes monogénica? Hablé yo de dos. Mientras voy entrando al chat otra vez para ver sus respuestas, ¿ya? A ver, ahí vayan poniendo en el chat. Hablé de dos, yo del diabetes monogénica en la clasificación. Hay que me llegue internet un ratito.
Ya, ahí puedo ver de nuevo el chat, ¿ya? A ver, ¿se acuerdan cuáles son que les dije? En la diabetes monogénica teníamos dos, ¿se acuerdan? Que era la diabetes neonatal y la diabetes POMODI, ¿se acuerdan? Hablamos de los dos, que este era menores de 6 meses y este menores de 25 años. Bueno, ahí vamos recordando que lo vemos esos dos grandes grupos, pero cuando yo, ¿qué características clínicas me tienen en la diabetes monogénica? Según el ADA, implica criterios como por ejemplo la hemoglobina glicosilada, que sea menor de 7.5, también considera que haya progenitores con diabetes, al menos 3 generaciones de pacientes con diabetes, o sea, de que haya sido de generación en generación. Otra de ahí también que considera aquellos pacientes que, por ejemplo, nacen con quistes renales, con hipodistrofia, con sordera, hay que hacer descarte también de diabetes monogénica, ¿ya? Entonces, si me cumple con eso, ¿yo qué hago? Doso el péptido C, que es lo que vemos en el casito, ¿no? Entonces, como les decía, si es que está bajo, como vemos aquí, si está menos de 200, el péptido C, que es el marcador de secreción de insulina, me orienta a una diabetes tipo 1. Y en el caso de que sea más de 200, vamos a ver, por acá lo tenía, ¿dónde está? Aquí. Aquí están los genes más comunes en la diabetes monogénica. Entonces, en el caso de que el péptido C pues me sea normal, ¿yo qué voy a hacer? Voy a hacer estas pruebas genéticas para ver cuál es el cine de mi pacientito, ¿no? Entonces, ahí está. Ya está. ¿Ya? Esos son lo que nos dicen aquí, las pruebas genéticas, si es que están disponibles, obviamente, ¿no? Y en el caso de que no, hay que ver si cumple con características de una diabetes tipo 2, o sea, un paciente adulto, obeso, ¿no? Una vida sedentaria. Entonces hay que, si hay acantosis nígrica, signos de resistencia a la insulina, ¿no? Entonces, si nos va orientando eso, más vamos para el siguiente ladito, que vamos a hablar de una diabetes tipo 2. Pero si es que no me cumple con eso, igual se consideraría una diabetes tipo 1, por lo que comentábamos, que a veces el dosaje de anticuerpos o de genes es bajo, ¿no? Incluso el 5 al 10% no se encuentran anticuerpos. Y por el otro lado estamos el grupo de mayores de 35 años, en los cuales hay que ver el tipo de diabetes que se podría dosar también el péptido C aquí en los pacientes. Y a los cada 3 años, dicen, ¿no? Igual la clasificación, si es menos de 200, hablamos de una diabetes tipo 1, si es más de 600, es de tipo 2, y en el caso de aquí que es determinado, igual se podría hacer un control, no cada 5 años, ¿no? Como mencionan aquí. Bueno, y esta imagen que ya lo hemos visto en el anterior cuadrito, aquí tenemos los 3 estadios de la diabetes, ¿qué era eso? En los 3 estadios de la diabetes tipo 1, como vemos, igualmente en la diabetes tipo 2 va a haber un estadio 1 de un periodo de normoglicemia, ¿no? O sea que normal. ¿Por qué? Porque vamos a ver de que va a haber un aumento en la secreción de la insulina que trate de regular este nivel de glucosa y que no se presenten esos síntomas de hiperglicemia. Entonces, por eso es que yo les decía que en una primera instancia estos pacientitos no debutan sino recién a los 4 o 6 años, ¿no? O sea, ya en un estadio 2 en los cuales vemos un periodo de diglicemia, pues ya se va viendo el estadio 2 cuando hay aumento de la producción de los autoanticuerpos. Lo que indican aquí es que debe haber un dosaje, un promedio, ¿no? En el estadio 1 de más de 2 autoanticuerpos. De lo que hemos estado viendo antes, en realidad son bastantes los autoanticuerpos que se dosan, pero los más conocidos eran los que les he dicho, ¿no? Que son el ICA, que es contra los islotes, que son el IA, que es contra la insulina, y el otro que son los anti-GAD, ¿no? Que era lo que nos venía en el casito, que es contra el glutamato descarboxilasa, ¿no? Esos son los más comunes, pero en realidad hay bastantes. Lo que dice que un estadio 1 debe haber, aunque sea 2 autoanticuerpos que se han producido y aún hay un periodo de normoglicemia y que el cuerpo trata de regular los periodos de glucosa. Pero ya en un estadio 2 aumenta mucho más la producción de autoanticuerpos en el paciente y ya se puede ver
la clínica y también se puede ver en el dosaje que nosotros hagamos para el diagnóstico. En cambio aquí en el estadio 1 todavía no me sale alterado el test en ayunas o el test de tolerancia de glucosa, ¿no? En las 2 horas todavía no, recién en el estadio 2 y ya en el estadio 3 que hay un periodo de mayor hiperglicemia, también se considera que está asociado a cuadros autoinmunes, por ejemplo la tiroiditis de Hashimoto, ¿no? La enfermedad de Addison, también se pueden asociar a un estadio 3, ¿ya? Y bueno, ahí hemos hablado de la diabetes tipo 1, si hay alguna duda y me lo van comentando en el chat. Vamos viendo la hora, nos queda una horita, y vemos ahora la diabetes tipo 2, que es la más frecuente, lo que les decía yo, que es el 90% de mis pacientitos diabéticos, ¿no? Aquí la figura representativa es un paciente obeso, ¿no? Un paciente obeso con sobrepeso, con una vida sedentaria, en la cual el cuadro principal de la fisiopatología es la resistencia a la insulina, ¿no? A la resistencia a la insulina. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a ver que en este pacientito se va a dar resistencia a la insulina? Depende mucho, como vemos aquí, un paciente obeso pues va a tener mayor cantidad de adipocitos, ¿no? De manera normal se considera que ya el adipocito, esta célula, puede llegar a producir hormonas, ¿no? La leptina, adiponectina, resistina, incluso moléculas inflamatorias, como vemos aquí, ¿no? El factor de necrosis tumoral, la interleucina 6. ¿Ya? Entonces, en un caso de la obesidad, como vemos aquí, porque este es un adipocito normal que normalmente sí puede secretar citoquinas, hormonas, enzimas, ¿no? Pero en el caso de la obesidad, ¿qué es lo que va a pasar? Estos adipocitos va a cambiar la forma de producción de sus enzimas. Por ejemplo, vemos de que va a producir un proceso de estado proinflamatorio, o sea, aumento de la interleucina 6, aumento del factor de necrosis tumoral, a diferencia de disminución de la adiponectina. La adiponectina es una, por decirlo así, es una hormona buena, ¿no? Que va a ayudar a disminuir la resistencia a la insulina. Pero en la obesidad, estos adipocitos modificados, por decirlo así, pues van a disminuir la producción de esta adiponectina que me disminuiría la resistencia a la insulina. Y lo que va a hacer es aumentar moléculas que me aumenten la resistencia a la insulina. ¿Y cómo me lo aumentan? Vemos aquí las cadenas de ácidos grasos libres, ¿no? Ingresan aquí a la célula, a los tejidos del hígado, del músculo, ¿no? Que van a ser los 3 principales fuentes de que vamos a ver de regulación de glucosa son el hígado, el músculo y también el tejido adiposo. Los 3 van a interactuar en este proceso de resistencia a la insulina. Entonces, en un paciente obeso aumenta la cadena de ácidos grasos libres, estas ingresan a las células desde el hígado, o sea, del músculo, y lo que hacen es estimular al diacilglicerol y a la mitocondria. A la mitocondria que vemos aquí, que me liberan cadenas de estrés, ¿no? Las cadenas ROS. Y también libera, como vemos aquí, aumenta la producción del diacilglicerol y esto va a alterar la proteína quinasa. ¿Qué hace esta proteína quinasa? Me va a agregar al receptor de insulina, me va a agregar una serina. Por eso es que en la resistencia a la insulina se habla de cambios post-receptor. De cambios post-receptor, también pregunta de examen. ¿Y cuáles son esos cambios que se van a dar? Es la colocación de la serina a nivel del receptor. ¿Y esto que impide? Que la insulina cumpla su función, que es la que vamos a ver aquí, ¿no? ¿Qué hace normalmente la insulina? La insulina estimula la producción de estas proteínas, las IRS, el péptido inositol trifosfato, y este de aquí, como podemos ver, va a permitir la translocación de estos GLUT4, ¿no? Que lo vemos aquí en vesículas intracelulares. Entonces, permite la translocación de estos GLUT4. Entonces, si hay estos GLUT4 que va a permitir el paso de la glucosa y por tanto la utilización de la glucosa por la célula. Pero si hay estos cambios en la célula, como vemos, en el receptor, como vemos aquí, que es la colocación de la serina, pues no se va a dar la translocación
de los GLUT4 y por lo tanto no se va a poder utilizar la glucosa. Por eso es que yo les decía antes que a pesar que haya glucosa, pues el cuerpo no lo puede utilizar. Ni el músculo ni el hígado pueden utilizar la glucosa, entonces lo que hace es tratar de estimular, por ejemplo, el centro del hambre y por eso hay polifagia, ¿no? Porque no está utilizando adecuadamente la glucosa, entonces nuestro cuerpo fisiológicamente pide más glucosa para poder cumplir sus funciones, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las funciones que vemos aquí de la insulina? Y es importante que lo sepamos para ver posteriormente lo que es el manejo, ¿no? Entonces, como les comentaba al principio, la insulina es una proteína anabólica, anabólica y anticatabólica, ¿no? Es decir, que me va a permitir el almacén y me va a inhibir la degradación, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el hígado, ¿qué hace? Como yo les comentaba al principio, todo lo quiere almacenar la insulina. Entonces, en hígado, ¿qué va a permitir? La síntesis de glucógeno. ¿Cómo se llama este proceso de síntesis de glucógeno a nivel bioquímico? ¿Cómo se llama? ¿Se acuerdan? A ver en el chat para que no se me duerma. ¿Se acuerdan? La glucogénesis, ¿no? La glucogénesis, la lipogénesis, ¿no? Entonces, todo me lo almacena. Como podemos ver aquí, la glucosa en forma de glucógeno, lipogénesis, los ácidos grasos en triglicéridos, ¿no? Y a nivel del músculo, la síntesis de proteínas. Por eso les decíamos que cuando hay, les decía que cuando hay déficit de la insulina, pues va a haber degradación de las proteínas. ¿Por qué? Porque justamente la insulina, ¿qué es lo que hace? Inhibe la gluconeogénesis. ¿Se acuerdan qué es la gluconeogénesis? Les dije al principio que era la gluconeogénesis. Ajá, muy bien, Leonardo, ahí la glucogénesis. Porque acá tenemos 3 términos importantes que debemos saber nosotros. A ver, repasando un poquito bioquímica, que es la glucogénesis, la glucogénesis, la gluconeogénesis. Glucogénesis, la gluconeogénesis y la glucogenólisis, ¿no? Ya, entonces la glucogénesis, como ya lo comentamos al principio, es el proceso de formación del glucógeno, del almacén de la glucosa en glucógeno. En cambio, la gluconeogénesis, que es la formación de glucosa, pero ¿a partir de qué? De, por ejemplo, de aminoácidos, de piruvato, o sea, de otras fuentes, yo voy a formar glucosa. De piruvato, de glicerol, yo voy a formar glucosa. Eso es la gluconeogénesis. Neo porque es nueva formación de glucosa a partir de otros sustratos, ¿ya? Entonces, y la glucogenólisis, que es la degradación de glucógeno, ¿no? Esos 3 términos es importante porque vamos a ver, por ejemplo, la metformina tiene una acción muy importante a nivel de la gluconeogénesis. ¿Qué hace la metformina? Me inhibe la gluconeogénesis a nivel hepático. Entonces, yo voy a estar comentando estos términos, es importante que me los conozcan, ¿ya? Glucogénesis, la formación de glucógeno. Glucogenólisis, degradación de glucógeno. Y gluconeogénesis es la formación de la glucosa, pero a partir de otros sustratos, sean aminoácidos, piruvato, glicerol, ¿ya? Entonces, ¿qué hace la insulina? La insulina me inhibe este proceso de gluconeogénesis. Pero cuando hay diabetes, ¿qué va a pasar cuando hay diabetes? Cuando hay diabetes y hay déficit de esta insulina, entonces, ¿qué va a haber? Va a haber proteólisis. Proteólisis y la pérdida de peso, que era lo que les comentaba, ¿no? Va a haber aumento de la gluconeogénesis. ¿Por qué? Porque como les dije, no se está utilizando la glucosa de manera adecuada porque no hay esos receptores que permitan su absorción y su utilización. Entonces, el cuerpo lo que hace es tratar de compensar y aumentar la glucosa aún más a través de estos sustratos, ¿ya? Y acá también vemos que va a aumentar lo que es la lipólisis cuando haya una diabetes.
Entonces me va a aumentar los ácidos grasos en el paciente. Y también vamos a ver que hay vías que aumentan los ácidos grasos y me aumentan los cuerpos cetónicos, que es lo que vemos, por ejemplo, en la cetoacidosis diabética, ¿no? Ya está. Entonces aquí un cuadrito más para ver solamente lo que son los estadios. Como les comentaba al principio, puede estar elevada así la secreción de insulina. ¿Para qué? Para tratar de regular los niveles de glucosa. Pero posteriormente no es suficiente la secreción de insulina que se está dando. Fracaso de las células beta empieza a disminuir la resistencia a la insulina que ya les expliqué y ya nos genera el cuadro de la diabetes tipo 1, ¿no? Y en este cuadrito, para ver nada más lo que es insulina, vemos de que en una fase un paciente normal, que es esta línea de aquí, podemos ver que posterior al consumo de alimentos va a haber una insulina preformada, ¿no? Una insulina preformada que cuando nosotros consumamos alimentos va a haber este pico que se eleva la insulina para regular la glucosa y luego desciende y da un segundo pico. En el caso de la diabetes tipo 2 no hay este primer pico de insulina, por eso es que a veces vamos a ver que en las terapias de insulina, que seguro ya lo habrán visto en la clase de ayer, pues se trata de regular también la insulina postprandial, la insulina prandial, ¿no? Y en el caso del diabetes tipo 1, que su línea es, por decirlo así, paralela nada más. ¿Por qué? Porque hay este déficit absoluto de la secreción de insulina, ¿ya? Ahora, tenemos aquí este cuadrito en las cuales hablan de una Gregos 11, en las cuales hablan de implicancia de 7 órganos en la producción de la diabetes, ¿no? En interacción en el proceso de diabetes. Antes se hablaba del octetuminoso, pero ahora se ha considerado ya a 11 órganos implicados, ¿no? Entonces, el clásico, lo que nosotros sabemos es la disfunción en las células beta y el déficit de producción de insulina con la resistencia de este. Ahora, aquí es importante que me entiendan, y si no me entienden alguna cosita, me lo escriben en el chat. Ajá. Ya vi tu mensajito, Leonardo. Sí, está bien, ¿ya? Entonces, aquí el punto clave es el déficit de la insulina, ¿no? Y la resistencia a la insulina. Entonces, aquí tenemos el efecto de incretinas. Aquí tengo una imagen un poquito mejor en la cual vamos a ver la función de las incretinas, ¿ya? ¿Qué son las incretinas? Las incretinas van a ser moléculas que nos van a estimular la producción de la insulina. Y esto es importante que lo sepamos porque hay diabéticos orales que son agonistas, o sea, que cumplen esta función de aumentarme la insulina, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Cuando nosotros consumimos alimentos, aumento de la glucosa, ¿qué va a haber? Va a estimular las incretinas, y las incretinas, por un lado, como vemos aquí, hay mayor liberación de insulina en función a las células beta, y en función a las células alfa hay menor liberación de glucagón. Entonces, estas dos funciones son que cumplen las incretinas. Hay dos incretinas clásicas que debemos conocer, que son el HIP y son el GLP-1. El de aquí, ¿se acuerdan cuál es el nombre del HIP? ¿Cuál es el nombre del HIP? ¿Se acuerdan? Estas dos incretinas tenemos que conocerlos porque hay agonistas del GLP-1, e incluso ahora hay fármacos que cumplen una función dual del HIP y del GLP-1. Entonces, ¿cuáles son el nombre del HIP? Ahí a ver, los veo en el chat. ¿Cuál es el nombre del HIP, chicos? Ya, es el péptido inhibidor gástrico, ¿ya? Es el péptido inhibidor gástrico. ¿A qué nivel se produce? ¿A qué nivel, chicos? Ahí los voy viendo en el chat. ¿A qué nivel? A nivel del duodeno. ¿Ya? A nivel del duodeno. A diferencia de los GLP-1. El GLP-1, que es el péptido like glucagón,
un nombre que le han puesto. Y este, como vemos aquí, la L, acá está, hay glucagón. Acá la L es de porque se produce en el ilion, por las células L, ¿ya? Por las células L. Entonces, estos dos son las incretinas. Hay fármacos que son agonistas de las GLP-1, estas de aquí, que tienen una propiedad de un buen control en el peso. Los que mejor ayudan para el control del peso son los agonistas del GLP-1 y también los inhibidores de los SGLT2. Son los que se prefieren mayor para el control del peso, pero los que tienen mayor eficacia son los GLP-1. Pero ahora he visto, antes solamente veía los agonistas de los GLP-1, pero o sea, ahora hay dos, que es una terapia dual que cumple tanto, o sea, la función de HIP como los de los GLP-1, que es la terzapide. Es recién que ha salido, que lo menciona también el ADA, menciona una terapia, o sea, antes eran solo agonistas de este, ahora es agonistas de los dos, y habla de una terapia dual en un solo fármaco, que es el terzapide. ¿Ya? Entonces las incretinas, como vemos aquí, que hacen mayor liberación de insulina y me bajan el glucagón a nivel del músculo, a nivel del hígado. Ahora aquí, ¿qué podemos ver nosotros? Los DPP4, ¿no? Que también son un punto de farmacología importante. ¿Qué hacen los DPP4? Los DPP4, como dice aquí, va a degradar a estas incretinas. Entonces, si lo degrada las incretinas, no se va a estimular la liberación de insulina y yo no quiero eso, ¿no? Entonces, para eso también hay fármacos que son los inhibidores de los DPP4, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo inhibo no va a haber quien me degrade las incretinas, y si no me degradan las incretinas, por lo tanto va a haber un aumento de insulina, ¿no? Entonces también es un punto de farmacología, ¿ya? Entonces aquí vemos que en el caso de la diabetes disminuye el efecto de incretinas, por eso es que hay un periodo de hiperglicemia, ¿no? Pero hay fármacos que actúan, como podemos ver aquí, para que me aumenten este efecto incretino, ¿ya? También se ha visto que hay un efecto a nivel de las células alfa estimulando el glucagón, y sabemos que el glucagón condiciona un periodo de hiperglicemia, ¿no? A nivel el cuadro de resistencia a la insulina, que ya lo hemos hablado, a nivel del hígado, del músculo y del tejido adiposo. A nivel del riñón también hemos visto que es el proceso de reabsorción de la glucosa, ¿no? En el caso de una hiperglicemia hay un aumento de esta reabsorción, y dijimos, ¿no? Si la tasa filtración ahí de la glucosa es más de 180 miligramos por decilitro, vamos a encontrar glucosuria en la orina, ¿no? Y por lo tanto esto es molito, va a jalar agua y me va a dar poliuria, ¿no? Es lo que ya habíamos comentado. También se ha visto a nivel del colon, la microbiota, que también va a estar produciendo un descenso de la producción de SGLT1, ¿no? Y a nivel del sistema inmune, un cuadro de inflamación, que era lo que estábamos viendo aquí en el caso de los adipocitos, ¿no? También la milina que también favorece a disminuir la resistencia a la insulina, en este caso está disminuida, y a nivel del hígado que disminuye la tasa de reabsorción de la glucosa normalmente, pero aquí está incrementado, ¿no? Por lo tanto, todos estos cuadros pues me llevan a hiperglicemia. Este cuadrito es lo que les he estado comentando de la formación de gluconeogénesis, de la glucogenólisis, que es de glucógeno, formación de glucosa, y la glucogénesis, que es de glucosa hacia glucógeno, ¿no? Ahí están los cuadritos. Ahí, acá también era lo que ya hemos visto al principio, la función de SGLT2 y de SGLT1, que en mayor porcentaje vemos este receptor, por eso es que los fármacos más están dirigidos a este nivel más que al SGL1, ¿no? SGLT1. Ahora tenemos esta preguntita y yo sé que me van a responder, a ver en el chat, por favor. Tenemos una mujer de 45 años que es obesa. Está bastante sencilla la pregunta. A ver, ahí los voy viendo. Dice obesidad, grado 1, tiene sed, poliuria, fatiga progresiva. La glucosa en ayunas, más de 140, y la hemoglobina glicosilada está en 7.2. Creo que está bastante sencilla, es
principalmente para recordar cuáles son los puntos de cortes del diagnóstico, pero me gustaría ver sus claves. A ver chicos. A ver ahí, alguien que participe. Ya, muy bien. Claro, está sencilla. Paciente de 45 años que es obesa, está con los síntomas de catabolismo y nos da, principalmente es para ver cuáles son los puntos de corte, ¿ya? Entonces, ¿en qué pacientitos yo voy a considerar, por ejemplo, hacer un screening de diabetes? Un screening de diabetes a todo paciente mayor de 35 años, nos dice la guía. Todo paciente mayor de 35 años, independientemente de su peso, si vamos a hacer screening en diabetes. Ahora, en un paciente obeso o en un paciente con sobrepeso, también tenemos que hacerle el screening independientemente de la edad. O sea, aquí sea más joven, porque ahora se ha visto pacientitos que son jóvenes por el aumento de pesito, condiciona la resistencia a la insulina y una diabetes. Así sea menor de 35 años, pero que me cumpla con obesidad o con sobrepeso, se le va a hacer la evaluación de diabetes. Es lo que aquí veíamos, lo que nos menciona la guía, como les decía, todo paciente mayor de 35 años, independientemente de su peso, se tiene que hacer un screening de diabetes. Y aquí sí considera a los pacientes con sobrepeso, con obesidad, pero siempre y cuando me cumplan uno o más de estos factores de riesgo, ¿ya? Independientemente de su edad. O sea, si sean jóvenes, igual, si tienen sobrepeso, tienen obesidad, que me cumplan con uno de estos factores de riesgo, vamos a hacerle screening de diabetes. Por ejemplo, si tienen un paciente de primer grado con diabetes, ¿por qué? Porque hemos visto que hay un riesgo de 5 a 10 veces más de tener diabetes si tenemos un paciente, un familiar de primer grado con diabetes. Si tu mamá, tu papá tiene diabetes, tú tienes 5 a 10 veces más riesgo de diabetes. Y más si eres gordito o ves un poquito, entonces también es importante que se haga screening independientemente de la edad que se tenga, ¿ya? También de acuerdo a la raza, acá se han considerado los latinos, nos han considerado también como parte del grupo de screening si es que hay obesidad o sobrepeso, ¿no? Historial de enfermedad cardiovascular, si hay aterosclerosis, si hay antecedente de IMA, ¿no? Si hay antecedente de hipertensión, también, o está en terapia de hipertensión, también se le va a hacer screening, de acuerdo a los niveles de HDL, menor de 35, ¿no? O un paciente que tiene una vida sedentaria y inactividad física, o paciente con síndrome de ovario poliquístico también. O si hay condiciones asociadas de resistencia a la insulina, ¿no? La dosis nigricans que nosotros vemos que está aquí, ¿no? Que es esta pigmentación, hiperpigmentación o coloración así negruzca que podemos ver en las zonas de los pliegues, ¿no? En las axilas, en el cuello, en la ingle, ¿no? En esos puntos tenemos que buscar porque ya nos está orientando a signos de resistencia a la insulina, ¿no? Entonces, en estos pacientitos está indicado hacer un screening de diabetes, ¿ya? Entonces, era lo que aquí les quería comentar, los puntos de screening y los criterios diagnósticos que ya todos sabemos y lo hemos estado viendo al principio de las diapositivas, ¿no? El punto de corte de la hemoglobina glicosilada, que es más de 6.5, ¿no? Pero, ¿qué nos dicen las guías peruanas? Lamentablemente no está estandarizado, al menos aquí en Perú, todavía el uso de la hemoglobina glicosilada, entonces no lo considera como una primera prueba en un paciente diabético la hemoglobina glicosilada, a diferencia sí ya de otros países un poco más desarrollados que sí incluso acá lo ponen como primer diagnóstico, ¿no? La hemoglobina glicosilada siempre y cuando tenga un laboratorio con criterios estandarizados o que ellos ya hayan tenido esta práctica antes, ¿no? Aquí lamentablemente no se utiliza
para hacer netamente el diagnóstico, ¿no? Entonces, aparte de la hemoglobina glicosilada, que también tenemos el test en ayunas, ¿no? El punto de corte más de 126. Recuerden esto porque vamos a ver un algoritmo más adelante y ustedes me van a ir poniendo en el chat cuáles son los puntos de corte que vamos a considerar, tanto para la diabetes como para la prediabetes, ¿ya? Entonces, el punto de corte para diabetes, la hemoglobina glicosilada 6.5. Si es el test de tolerancia en ayunas, perdón, en ayunas, claro, es más de 126, ¿no? Con una ayuna, como dice acá, de 8 horas. Si es el test de tolerancia a glucosa, a las 2 horas es de 200, ¿no? Y aquí también tenemos el otro criterio, que es los síntomas clásicos de hiperglicemia que hemos estado viendo, ¿no? Las 4P con una glucosa al azar que sea más de 200. Pero ¿qué nos dice la guía del lado? O sea, nos da estos 4 criterios, sí, pero lo que nos indica es de que el paciente tiene que tener al menos 2 valores alterados. Dice que en una primera toma, una primera muestra, se puede tomar 2 pruebas diferentes y si las 2 salen alteradas, me da el diagnóstico de diabetes. O también se puede hacer una misma prueba, pero en 2 días diferentes, que no debe pasar más de 72 horas entre las 2 pruebas que yo evalúe. Menos de 72 horas, que yo tenga una misma prueba, pero que sea alterada, también me da el diagnóstico. Y ustedes se preguntarán, ¿o qué harían ustedes en el caso de que, por ejemplo, me sale la hemoglobina glicosilada alterada, pero el test de tolerancia oral de glucosa en las 2 horas me sale normal? ¿Qué harían ustedes? A ver, me sale alterada y normal. ¿Qué harían? A ver, chicos. Porque el ADA me dice, tiene que ser 2 pruebas alteradas. Pero ¿y si me sale una y la otra sale normal? ¿Yo qué haría en ese caso? ¿Qué es lo que dicen las guías? A ver, chicos, ahí en el chat los veo. Ya, reevaluar. ¿Qué más? ¿Qué otra opción? A ver, me dan, chicos. Ya, bueno, la que nos dice la guía es de que se repita la prueba que salió alterada. Perdón, la prueba que salió normal. La prueba que salió normal. Que se repita la prueba y en el caso de que salga ya alterado, entonces ya se considera el diagnóstico de diabetes, porque es mínimo que las 2 pruebas estén alteradas, ¿ya? Y bueno, ustedes saben que si ya sale normal o como prediabetes, se le da un inicio de cambios de estilo de vida y se reevalúa a los 3, 4 meses, a los 3 o 6 meses, ¿no? Pero sí es importante que sepan que 2 pruebas alteradas. Y si está alterada una de ellas, se repite la prueba, ¿ya? Aquí está lo que habíamos visto, el algoritmo de la diabetes tipo 1. Y aquí ustedes me van a ir indicando cómo vamos a hacer el screening según la guía aquí de Perú. ¿Qué es lo que nos dice? Ya hemos visto en qué pacientes vamos a pedir sus pruebas, ¿no? Todo paciente mayor de 35 años pase ahí sus controles, o un paciente que tenga obesidad o tenga sobrepeso independientemente de la edad, más un factor de riesgo, que es lo que hemos estado viendo, ¿no? Entonces, vemos a todo paciente mayor de 35 años o con un factor de riesgo que vamos a evaluar. Si es que hay la clínica de las 4P, que es lo que hemos estado conversando, ¿no? Ya se lo saben ya ustedes de memoria, estas 4P, que son los síntomas del catabolismo, ¿no? Poliuria, pérdida de peso, polifagia y polidipsia. Ahora, si hay esta clínica clásica de las 4P, vamos a pedir una glucosa al azar. Si esta glucosa al azar me sale más de 200, yo ya catalogo a mi paciente como un diabético tipo 2, ¿no? Es lo que nos dice aquí la guía peruana. En el caso de que no, que vamos a considerar el test en ayunas, ¿no? Si no me tiene esta clínica clásica de las 4P y cumple los criterios para hacer screening, vamos a hacer el test en ayunas. ¿Cuáles son
les dije el punto de corte para yo considerar diabetes en mi paciente con un test de ayunas. ¿Cuál era? ¿Cuál era, chicos? Muy bien, César, ¿no? Muy bien, José. Más de 126, ¿no? Y el otro punto para yo hablar de una prediabetes, ¿de cuánto a cuánto yo considero? ¿De cuánto, chicos? ¿Cuánto es el otro punto para hablar de una prediabetes? Es de 100 a 126, ¿no? Y el otro punto, bueno, menos de 100, ¿no? Entonces, si menos de 100, obviamente mi paciente no tiene diabetes. Pero si es que está entre 100 a 126 y me crea algo de duda en mi paciente, entonces, ¿qué voy a hacer? El test de tolerancia oral de glucosa, ¿no? ¿Y estos cuáles son los puntos de corte en el test de tolerancia oral de glucosa que lo hemos visto ya? A ver, chicos, ¿cuáles son los puntos de corte para ya hablar de una prediabetes y hablar de una diabetes? A ver, ahí los voy viendo en el chat, ¿cuáles son? A ver, otro comentario, a ver quiénes más participan. Muy bien, Diana Carolina. No es más de 200. Estabas por ahí nada más, esa. Entonces, el punto de corte es más de 200 para hablar de diagnóstico. ¿Qué es lo que veíamos aquí, ve, chicos? Estabas por ahí nada más, esa. 200 era el punto, ¿ya? Cuando yo hablo de mi test de tolerancia oral de glucosa más de 200, ya es un criterio para diabetes, ¿ya? El otro punto de corte es de 140 a 200, ¿ya? Acá hablo de un criterio de prediabetes. Y menos de 140 me tendría que hacer próximos controles, ¿no? Porque ya por esta prueba en ayunas está catalogándose también como una prediabetes, ¿ya? Pero en el test de tolerancia sí me salió negativo, se me salió dentro de rangos normales, entonces se tendría que hacer controles posteriores, ¿ya? Entonces, no se olviden, aquí, como dijimos, en ayunas 126, ¿ya? Pero si me sale más de 126, ¿qué es lo que dijimos para nosotros catalogar a nuestro pacientito con diabetes? Es que dos valores me estén alterados. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a repetir el examen en ayunas. Y voy a considerar si es más igual a 126, ya es considerado como diabetes. Y si es menos de 126, hago el algoritmo de hacer el test de tolerancia oral de glucosa y evaluar en qué categoría lo voy a colocar, ¿ya? Entonces, no se olviden que tenemos diagnósticos con la clínica asociada a una glucosa al azar, que me cataloga una diabetes tipo 2, el otro es con el test en ayunas, que sea más de 126, y el test de tolerancia oral de glucosa, que es más de 200, ¿no? Ahora, también, como les expliqué, en otros países está indicado la hemoglobina glicosilada, ¿no? ¿Por qué? Porque nos va a dar un promedio de 3 meses de los valores de glucosa en sangre en el paciente, porque ese es el tiempo de vida media que tiene el glóbulo rojo, de 120 días. Entonces, es un valor un poco más preciso, por así decirlo, de el valor de glucosa en sangre, que saca un promedio de 3 meses. Sin embargo, bueno, aquí, como les expliqué, no está estandarizado aún bien en los laboratorios, entonces no se coloca como una primera prueba de diagnóstico, y también hay que tener cuidado en algunas enfermedades en las cuales puede haber interferencia de estos valores con los valores de glucosa que nosotros tengamos. Por ejemplo, en las anemias hemolíticas, hiperestrenismo, hemorragias agudas, en las cuales va a haber un menor tiempo de vida de los eritrocitos, ¿no? En el caso de la hemoglobina S, la falciforme, las nefropatías, las transfusiones, también nos da un falso valor de la hemoglobina glicosilada. Entonces, por ejemplo, en estas enfermedades, en estas patologías, pues de inicio no se debe tomar esta prueba de hemoglobina glicosilada, ¿ya? Aquí, bueno, aquí también tenemos
los criterios de screening, pero para niños, ¿no? Para niños, para adolescentes. Aquí hablábamos de obesidad y sobrepeso y en base al IMC. En el caso de niños o adolescentes, se habla de los percentiles, ¿no? Mayor un percentil es de 85, mayor de 95, siempre y cuando cumpla con uno o más factores de riesgos, a ellos también se les va a hacer evaluación de una diabetes tipo 2. Ahora ya no es solo hablar diabetes tipo 2 en adultos, también se puede presentar en adolescentes dependiendo de factores de riesgo y de obesidad, ¿no? O sobrepeso, como podemos ver aquí, ¿ya? Entonces aquí nos da también esto un score para ir viendo si es más de 5 puntos. También tendría que hacer el screening en base a la edad, al sexo, en base a si hay antecedentes con diabetes, ¿no? Se hace la sumatoria y se saca un puntaje más de 5. Aquí lo que ya hemos visto, los genes implicados y que deberíamos usar, pero ya en una diabetes monogénica, ¿no? Y la clínica clásica de una resistencia a la insulina, que es la acantosis nigricans, ¿no? Que se da justamente, ¿por qué? Porque la insulina se va a unir a receptores IGF, o sea, receptores similar a la insulina. ¿Y esto qué me va a estimular? Me va a estimular la proliferación de queratinocitos. Y me va a dar zonas de hiperpigmentación, ¿ya? Incluso acocordones se ha visto en las zonas de hiperpigmentación. ¿Ya? Eso es justamente por la estimulación de este receptor, ¿ya? Entonces, en un paciente con diabetes es importante descartar también onicomicosis, ¿no? Acá como vemos alopecias, atrofias, edemas. Aquí en los pacientes diabéticos también puede haber atrofia testicular, impotencia, y esto se puede dar tanto por daño neuropático como el daño vascular, ¿no? Porque en el caso de la diabetes, ya como parte de la enfermedad, va a haber una alteración en el proceso de los vasitos y esto va a condicionar a una disminución del flujo sanguíneo, por ejemplo, a nivel testicular, y esto puede condicionar atrofia, impotencia, incluso la neuropatía o la irrigación también ahí, ¿no? Nosotros sabemos también que hay complicaciones tanto macrovasculares como microvasculares, ¿recuerdan? A ver, ¿me pueden decir cuáles son las macrovasculares? A ver, chicos. Las macro o las micro, las que se vayan acordando, ahí las vemos. Muy bien, César. Ajá. Ahí tenemos la aterosclerosis. ¿Qué más? La retinopatía está como parte de los microvasculares, ¿no? La retinopatía, tenemos la neuropatía y tenemos también la nefropatía diabética, ¿no? Esas son las tres microvasculares. La más precoz de los tres, ¿cuál es? ¿Cuál de los tres es la más precoz? ¿La retinopatía, neuropatía o nefropatía? ¿Cuál de los tres, chicos? No, incluso se habla que la nefropatía es tardía. La nefropatía es la más tardía de las tres. Cuando ya más de 5 a 10 años que el paciente haya tenido diabetes, me empieza a presentar nefropatía. El problema es que a veces el diagnóstico no se da de inicio y a veces encontramos pacientes diabéticos ya que son nefrópatas porque el diagnóstico se hizo tardíamente. Por eso es importante que ustedes sepan cuándo hacer screening. O sea, no un paciente adulto ya que sea obeso y que nunca le hayan hecho evaluación y habrá tenido más de 5 a 10 años diabetes. Entonces, cuando ya lo encuentran, ya tiene clínica, obviamente ya desarrolló nefropatía, pero en realidad esta se considera como la complicación más tardía. La más temprana se considera la neuropatía, el hormigueo. A veces les vendrán pacientitos, me hormiguean los pies, ¿qué le dicen? Le dosan la glucosa, le hacen sus exámenes y tienen diabetes. Entonces, la más frecuente es, o sea, no la más frecuente, sino la más
precoz es la neuropatía, ¿ya? Y la más tardía es nefropatía. Pero como a veces el diagnóstico se hace tardíamente, cuando ya pasó más de 5 a 10 años de tener diabetes, pues se encuentran ambos cuadros juntos, ¿ya? En el caso de macromuscular, como me estaban diciendo, la aterosclerosis, por ejemplo, los cuadros de ACV o los cuadros de derrame también son complicaciones, ¿no? Aquí cuadritos para que vayan diferenciando y vamos avanzando porque a las 6 tengo algo pendiente. A ver, esta pregunta, ya le he dicho también en las explicaciones previas cuál es la clave, cuáles los siguientes efectos es característico de la metformina. Ya lo he explicado también, a ver. Ya, muy bien, sí me están escuchando. Muy bien, César, muy bien, José, Elena, muy bien, ¿no? Reduce la gluconeogenia. Esta realmente sencilla, es para ver parte de los mecanismos y los medicamentos que nosotros tenemos, ¿ya? Tenemos tanto los antidiabéticos orales como la insulina. Creo que tienen una ponencia específica para insulina, entonces ese punto no lo voy a tocar. Pero sí la parte de los antidiabéticos orales, que ahora han salido muchos grupos de fármacos antidiabéticos orales que se podrían utilizar, ¿ya? Tenemos las biguanidas, acá tenemos 7, están las biguanidas. De las biguanidas, ¿cuál es el grupo o el más característico? Ya eso es sencillo, a ver ustedes que me escriban en el chat, biguanidas, el más característico, ¿cuál es? El que en realidad utilizamos de inicio en pacientes de... Ya, muy bien, José, ¿no? El único. El único fármaco biguanida que encontramos y utilizamos aquí también en Perú es la metformina, ¿ya? Mi pacientita que tiene acá diabetes que les estaba comentando, tiene metformina. ¿Cuánto viene la dosis de metformina? Las tabletitas, hay 2 presentaciones, que es de 500 y de 850. ¿Qué nos dice las guías en qué momento debemos dar la metformina? Nos dice que debemos darlo una primera pastilla, o sea, una primera de inicio. Si usamos 500, 800, va a ser después del desayuno, ¿ya? Después del desayuno. Y luego, a la semana siguiente, viendo cómo me regula la glucosa, vamos a agregar uno después de la cena. Antes se decía en el almuerzo y la cena. Ahora lo que nos dice la literatura es de que es después del desayuno y después de la cena, ¿ya? ¿Cuánto es la dosis máxima que yo tengo que dar en mi paciente? Up to date nos dice 2000, ¿ya? 2000 miligramos. O sea que yo podría dar, por ejemplo, desayuno, almuerzo y cena, si es que mi paciente no me controla bien, porque la dosis máxima es hasta 2000, ¿ya? Pero lo que nos dice la guía peruana es de 2550, ¿ya? O sea que podemos dar 3 veces la pastilla de 850, desayuno, almuerzo y cena, pero siempre es después de las comidas. ¿Por qué? Porque les da mucho malestar gastrointestinal. Eso es justo algo característico de la metformina, que me puede dar dispepsia o distensión abdominal. Dispepsia. ¿Cuáles son otras reacciones adversas de la metformina? A ver en el chat, chicos, que sea dinámico para que se les vaya quedando. ¿Cuáles son más? ¿Cuáles son algo característico de una neuropatía por algo? ¿Por qué vitamina produce déficit la metformina que me da una neuropatía? Ahí lo voy viendo en el chat, chicos. ¿Se acuerdan? Así se equivoquen, participen. Muy bien, José, muy bien, Marco, ¿no? Me da déficit de vitamina B12, también una neuropatía. Pero la principal molestia en mis pacientes que he tenido con metformina son el malestar, la distensión, incluso diarreas. Entonces, cuando se le inicia el medicamento hay que advertirle de las molestias y además que lo tomen después del desayuno para que estas molestias disminuyan un poco, ¿ya? Entonces, se puede llegar, sí, a dar incluso hasta 3 dosis, desayuno, almuerzo y cena de la metformina, dependiendo de cómo me vaya regulando la glucosa, ¿ya? Ya, esas son las biguanidas. Como vemos acá, la metformina
va a actuar a nivel hepático. ¿Qué es lo que me va a producir? Inhibe la gluconeogénesis hepática, y eso lo vamos a ver aquí, en este grafiquito. Este grafiquito está muy bonito porque nos explica justamente el mecanismo de acción de la metformina. ¿Qué es lo que hace aquí la metformina? Vemos de que se inhibe este complejo 1 a nivel de las mitocondrias. ¿Esto qué va a hacer? Va a aumentar el AMP cíclico, y esto lo que hace es inhibir esta vía de la gluconeogénesis, que es el principal mecanismo de la metformina, inhibir la gluconeogénesis hepática. Y ustedes ya saben qué es la gluconeogénesis, ¿sí o no? O sea que me va a inhibir el aumento de la producción de glucosa a partir de otros sustratos, ¿no? Como aminoácido, piruvato que hemos visto, glicerol, ¿no? Entonces, esto me lo inhibe la metformina a través de inhibir este complejo 1 a nivel mitocondrial, ¿ya? Entonces, es su principal acción a nivel hepático, y es las ligonidas que aquí están en el cuadrito, y son las presentaciones que podemos encontrar en Estados Unidos. Aquí las presentaciones que hay son de 500 y de 850, los que he podido ver, ¿ya? Ya. Entonces tenemos ese primer grupo de fármacos. De ahí también que vamos a encontrar, que ya tomamos este nivel del hígado, tenemos las sulfonilurias, ¿no? ¿Qué grupo de sulfonilurias? ¿Cuáles son las reacciones que más? Hay dos reacciones características y que por eso se tiene mucho cuidado si vamos a utilizar este fármaco. Hay dos reacciones adversas que tenemos cuidado en los pacientes cuando iniciamos estos dos. ¿Cuáles son? A ver en el chat, chicos. Muy bien, José, ¿no? La hipoglicemia, ¿y qué más? Y el aumento de peso. Muy bien, Leonardo, ¿no? La hipoglicemia y el aumento de peso. Entonces, yo, por ejemplo, ¿y con qué otro fármaco yo tengo este riesgo? Tanto de hipoglicemia y aumento de peso. Tanto en sulfonilurias como hay otro fármaco que también se utiliza bastante que me da esos dos riesgos. Y que yo jamás voy a combinar sulfonilurias con ese fármaco, por ejemplo, porque tiene ambos efectos que también tienen las sulfonilurias. ¿Cuáles, chicos? La insulina. La insulina también hay mucho riesgo de hipoglicemia y de aumento de peso. Por eso es que yo no puedo combinar jamás las sulfonilurias con la insulina. ¿Por qué? Porque me da ese riesgo de hipoglicemia y va a aumentar mucho el pesito, ¿ya? Y aquí que encontramos en las sulfonilurias, acá primero vamos a ver el mecanismo, ¿ya? Y luego vamos a ver otros efectos. En el caso de las sulfonilurias, el mecanismo que es bloquear a los canales de potasio. Entonces, si me cierran los canales, produce una despolarización, y esa despolarización aumenta el contenido de calcio y aumenta la secreción de la insulina. ¿Ya? Entonces, por eso se habla de que son secretabobos. ¿Por qué? Porque me va a estimular la secreción de la insulina. El más característico, ¿cuál es aquí? En las sulfonilurias, que se utiliza aquí en Perú. ¿Cuál es, chicos? ¿Cuál es? Y no está en el cuadrito, ¿ah? No está en el cuadrito. Bueno, sí está, pero a ver, díganme cuál es. Muy bien, Leonardo, muy bien, José, ¿no? La glibenclamida. Y yo revisando justo para la ponencia decía, ¿por qué en las tablas no lo ponen, ¿no? La glibenclamida, si aquí en Perú es la sulfoniluria que más se utiliza. Entonces veía que el otro nombre, al menos en Estados Unidos, es gliburida, ¿ya? Entonces por eso es que aquí, tanto en el Harrison como pueden ver, no lo ponen glibenclamida, sino gliburida, ¿ya? Es otro nombre, pero sí está presente también. También viene una presentación de 2.5 a 5 miligramos y se va aumentando la dosis progresivamente a la semana. Igual que la metformina, yo no puedo subirme la dosis al día siguiente y controlarme y decir, ya le agrego una tableta en el lonche o en la cena. No, sino que a la semana mínimo yo tengo que controlarlo y ver si no me regula, le voy subiendo la dosis hasta la dosis tope que les dije, ¿ya?
Y en el caso de la glibenclamida, su dosis tope es hasta 20 miligramos, pero hay que tener mucho cuidado por la reacción de hipoglicemia que puede tener el paciente, ¿ya? Ese es el segundo grupo que estábamos viendo. El otro conocido también que vamos a ver, que son los inhibidores de los SGLT2, que era lo que ya hemos conversado un poquito antes, ¿no? Que es a nivel del transportador de glucosa a nivel renal, ¿no? Ahí tenemos los tres clásicos, que está la empaglifosina, dapaglifosina y canaglifosina, ¿no? Que tiene, se ha visto que tiene muy buen efecto tanto cardiovascular como a nivel renal. Pero hay lo que indica ahora la guía es de que hay un nivel de tasa que yo no puedo usar. Por ejemplo, la metformina que estábamos hablando aquí, ¿cuánto es la tasa de filtración glomerular límite para que yo lo pueda usar? ¿Por qué? Porque me va a dar un riesgo de una acidosis láctica. ¿Cuándo es la tasa que yo tengo que evaluar en mi pacientito? Me da más riesgo de acidosis láctica. Muy bien, César, ¿no? Entonces, si yo tengo una tasa de filtración menor de 30, ya no puedo usar la metformina porque me da más riesgo de una acidosis láctica en mi paciente. Igual, en el caso de los inhibidores de SGLT2, también, o sea, tiene un efecto de que podemos usar la tasa de filtración, siempre y cuando la tasa de filtración sea mayor de 45, implica. O sea, la guía también nos menciona que puede estar entre 20 a 60, pero ya si la tasa es menor de 45, el efecto de disminuye bastante, y es un muy buen medicamento. Es un medicamento nuevo que se está encontrando que tiene muy buen efecto cardiovascular y también tiene muy buen efecto a nivel renal, siempre y cuando, para disminuir, mejor dicho, la progresión de una enfermedad renal, pero siempre y cuando la tasa de filtración sea mayor de 45, ¿ya? Habla de este punto de corte también, pero más específico lo indica 45. Si disminuye esto, ya la acción o el efecto disminuye también un poquito, ¿ya? Entonces, aquí a nivel renal es donde encontramos los inhibidores de SGLT2, ¿no? Otro grupo de fármacos que encontramos también son el de las incretinas que mencionábamos, ¿no? Los agonistas de las incretinas, ya hemos hablado de los efectos que tienen, ¿no? Entonces, aquí tenemos el grupo de los fármacos dulaglutide, exenatide, ¿no? Liraglutide, y de aquí sí se ha visto que tiene un buen control en el peso, si baja de peso. Como les había comentado al principio, a ver si nosotros ponemos aquí cuáles son los que me controlan mejor el peso. Controle el peso. ¿Qué fármacos me aumentan de peso, dijimos? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son, dijimos? Lo mencioné al principio, ustedes también me lo escribieron. Ajá, las sulfonilurias. Y la insulina. Incluso también la guía del ADA nos menciona a las tiazonidionas. Esas también aumentan de peso, ¿ya? Esas tres, sulfonilurias, insulina y tiazonidionas, ¿ya? Y las que bajan de peso, ¿cuáles son? Justo las que tienen más eficacia para bajar de peso son estas, las agonistas de GLP-1, de las incretinas, ¿ya? Entonces tenemos agonistas de los GLP-1. ¿Quién más me baja de peso? A ver, ahí los veo en el chat. ¿Quién más, chicos? Aparte de los agonistas de GLP-1, ¿quién? ¿Y quiénes tienen un efecto neutral? A ver, esos tres vamos a ver. Ahí los voy viendo en el chat, ¿ah? A ver, chicos, equivóquense, estamos para confundirnos aquí. ¿Cuáles son los que más bajan de peso, aparte de los GLP-1? Estos son los que tienen más alta eficacia, pero también hay otro grupo de fármacos que se ha visto que ayudan en bajar de peso. ¿Cuáles son? Los inhibidores de los SGLT2.
Y hay cuáles se indica que son neutrales, por decirlo así, no aumentan ni bajan, son la metformina y son los inhibidores de la DPP4, ya peptidasa, que es lo que dijimos que degrada las incretinas, ¿se acuerdan? Esos dos se dice de que tienen un efecto neutral en el peso, ¿no? Aquí lo tenemos en el cuadrito en base a los cambios del peso. Podemos ver cuáles son los que bajan, los que dijimos, ¿no? Sulfoniluria, la insulina y las tiazonidionas. Acá lo podemos agranar un poquito para que lo vean. En cambio, los inhibidores de DPP4 tienen un efecto neutral, al igual que la metformina, ¿ya? En cambio, los ACGLT2 y los GLP1 sí tienen un efecto intermedio y sí permiten el bajo de peso. Y aquí está justo el que les estaba comentando, o sea que ya hay una terapia dual del HIP como en el GLP1, o sea, las dos incretinas que hay en nuestro cuerpo también tienen muy buen efecto para disminuir de peso, ¿ya? Aquí también en este cuadrito, para ya no volverlo a tocar, en este cuadrito es donde también nos dice en base al objetivo del peso. Y aquí nos dice cuáles son los más eficaces, tienen muy alta eficacia para el control del peso. Entonces aquí tenemos nosotros el dulaglutide, liraglutide, semaglutide, que son agonistas del GLP-1, y el tirzepatide, este fármaco no lo encontramos casi acá, pero este es nuevo, que les decía que es el dual entre el HIP y el GLP-1, ya tiene muy alta eficacia. Intermedio ya encontramos a los que no estaban en lista arriba y a los inhibidores de SGLT2, ¿no? Y los neutrales, lo que ya hemos estado comentando. Aquí también en la guía del ADA también nos menciona cuáles son los que tienen mejor control para glucosa, ¿no? Y habla aquí de los GLP-1 también, ¿no? El dulaglutide, semaglutide y el dual que veíamos, la insulina. Intermedio, los inhibidores del DPP4 y muy alto los GLP-1 con los inhibidores de SGLT2. Y aquí quería ver este cuadrito, ¿por qué? Porque aquí lo que nos dice la guía del ADA es de que debemos tratar de incluir medicamentos en base a la patología de base que tiene mi paciente. Por ejemplo, si vemos que mi paciente tiene una enfermedad cardiovascular, aterosclerosis, como vemos aquí, infarto de miocardio, ¿no? Un proceso de revascularización, entonces lo que yo voy a preferir son los agonistas de los GLP-1. Ya se han visto que tienen muy buen efecto cardiovascular, tanto estos como los inhibidores de SGLT2, la empagliflozina, canagliflozina, dapagliflozina, que hemos estado viendo, ¿no? Valoramos en cuánto está la hemoglobina glicosilada objetivo, que idealmente cuánto dijimos que debía ser, de 7, ¿no? Entonces vamos viendo cómo va, y si no me mejora mucho con el agonista del GLP-1, entonces considerar añadir el SGLT2 o al revés, ¿no? En el caso de, acá menciona ya pacientes que sí tengan estas patologías y acá con factores de riesgo, ¿no? Obesidad, hipertensión, dislipidemia, ¿no? Que tengan factores de riesgo cardiovasculares, también es preferible iniciar con estas terapias. En el caso de falla cardíaca, el fármaco que sí ha tenido efecto es los inhibidores del SGLT2, ¿no? Y en el caso de una enfermedad renal crónica, como era lo que estábamos viendo, veíamos que preferiblemente era con inhibidores del SGLT2, que se ha visto que disminuye la progresión de una enfermedad renal, pero siempre y cuando ahí consideran entre 20 a 60, o ya en el texto lo describe como más de 45, que sea la tasa de filtración glomerular, ¿no? En el caso de que no tolere o esté contraindicado los SGLT2, ya utilizaríamos los agonistas. Algo que justo me recordé cuando decía que no se ha tolerado o contraindicado, es de que este fármaco, el SGLT2, tiene propiedades muy buenas, sin embargo tiene también contraindicaciones. ¿Me pueden decir cuál es una de las contraindicaciones que encontramos aquí?
que en contraindicaciones que ya no podemos utilizar estos fármacos en el pacientito de SGLT2. Hay una complicación aguda de la diabetes, que es la cetoacidosis diabética, ¿ya? Justo se describe en la literatura que este fármaco, los inhibidores del SGLT2, si hay un factor predisponente en mi paciente, hay mayor riesgo de tener esto. O sea, que si mi paciente tiene un factor como insuficiencia pancreática, un infarto agudo de miocardio, algún tipo de fractura, úlceras, son contraindicaciones de este. Pero, o sea, si yo tengo algún paciente con un cuadro de infección o algún cuadro que me predisponga a la cetoacidosis, si yo utilizo este fármaco, lamentablemente está contraindicado porque puede favorecer nuevamente a un episodio. Es aquí lo que estábamos mencionando, aquí también lo dice aquí, riesgo de cetoacidosis diabética, ¿ya? Entonces hay que tener cuidado en estos pacientitos porque hay riesgo de cetoacidosis diabética. Pero sí es muy bueno para disminuir la progresión de una enfermedad renal, ¿ya? Aquí ya lo hemos visto, creo que ya vamos terminando porque me están tocando la puerta mi pacientito un ratito. A ver, ¿qué más? Ya. Aquí estábamos hablando de cuáles son los otros efectos. O sea, ya hemos visto los más conocidos, las biguanidas, sulfonilurias, inhibidores de SGLT2, los inhibidores del DPP4. También se habla de las tiazonidionas, ¿ya? En este de aquí, el más conocido es la pioglitazona y su efecto principal es a nivel de los adipocitos, ¿ya? Vamos a ver que disminuye también lo que es la resistencia a la insulina. Ya la resistencia a la insulina. ¿Qué más tenemos? Tenemos las meglitinides, que está la netiglinide también, que también disminuye la resistencia a la insulina. Ya son otros fármacos que se ha utilizado, la carbosa también, que no hay aquí en Perú, pero son inhibidores de la alfa-glucosidasa. También se dice que disminuye la resistencia a la insulina y también disminuye la absorción intestinal de glucosa. Algo que me estaba olvidando aquí es de las meglitinides, que aumenta la liberación de insulina y como también por el cierre de los canales de potasio, ya despolarización, exocitosis y me produce más liberación de insulina, ya. Entonces aquí están los otros fármacos que podríamos utilizar, aquí los puntos de acción, o sea, en qué órganos lo podemos usar. Y acá está, según patologías que ya hemos visto, aquí lo pueden revisar los efectos que tienen a nivel cardiovascular, que también hemos estado comentando, y las metas de control cardiometabólico, ¿ya? Entonces, aquí, como les comentaba, la hemoglobina glicosilada en un punto de 7. Si hablamos de una glucosa en ayunas, para yo hablar que mi paciente está controlado, es entre 70 y 130, y una glucemia postprandial es de menos 180, ¿ya? El colesterol, acá también tenemos los niveles que debería estar y la presión de 140/80. Y entonces con eso creo que terminamos, chicos, porque como estoy en mis serums, como les comenté aquí, en emergencias es 24 horas, entonces yo no puedo dejar de tener a los pacientes que me vienen por emergencia y me están tocando la puertita. Y entonces cualquier consulta me lo escriben ahí, Lucero me los va a poder hacer llegar y ya ahí yo les respondo, también les puedo compartir las diapositivas, ¿ya? Porque no sé por qué me están chanque la puerta, quizás un pacientito, ¿ya? Cualquier cosita ahí me escribe, Lucero, disculpa más bien.